Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tirate un cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, si ya no existe conexión con los demás, si estás igual que un barco en alta mar, tirate un cable a tierra. En un par de minutos sale el sol. Si ya no hay nada que anestesie tu dolor, si no llegás, si no alcanzás a verme, tirate un cable a tierra. No creas que perdió sentido todo. No dificultes la llegada del amor. No hables de más, escucha al corazón, ese es el cable a tierra. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, aquí una vez más, en este ritual, en este lindo encuentro llamado Dos en Recuperación, un nuevo episodio, el número 17, y de esos que consideramos siempre muy especiales, porque tenemos la visita de un compañero que hoy ha llegado hasta aquí para compartir con nosotros su experiencia. Hola Mati, ¿cómo va? Hola Gera, hola Agus, hola a todos. Hola Agus, bienvenido. Gracias por estar acá y compartir con nosotros. Hola chicos, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy realmente muy contento de estar acá, muy orgulloso. Para mí es muy importante este momento, la confianza de ustedes para invitarme a compartir este proyecto de ustedes, que hayan confiado en mí de poder pasar el mensaje. Gracias y desde ya los felicito por este espacio, este proyecto que tienen. Me parece que es muy bueno. Es un proyecto de recuperación, en recuperación y de pasar el mensaje para que otros se recuperen. Siempre les digo que es como tener en el celular un grupo grabado al cual recurrir como alguna otra herramienta. Y cuando venía para acá me acordé de el primer encuentro, del primer episodio. Yo estaba en Bariloche los primeros días de enero y no sabía nada de este proyecto que tenían. Entonces me lo desayuné directamente al episodio y me acuerdo de la emoción de sentir que pares, compañeros de recuperación, tengan esto tan importante como propio y como servicio para la comunidad de alguna manera, para pares, para gente que está en la misma. Así que los felicito. Bueno, muchas gracias Agus, la verdad que para nosotros también muy felices de que hoy podamos compartir este encuentro y como decías, podamos transmitir, pasar el mensaje. Recién nombrabas también la palabra comunidad, que es como también hemos dado a llamar esta sección en la que compartimos con compañeros de la recuperación y sumamos resonancias, experiencias nuevas propias de cada uno. Aprovecho para agradecer también a todos los compañeros que estuvieron, que pasaron por este podcast para compartir también sus vivencias, su proceso de recuperación, sus aprendizajes, sus herramientas. Y bueno, lo que acabamos de compartirles, que fue propuesta de Agus para comenzar este episodio, son algunas estrofas de la letra de la canción Cable a Tierra de Fito Páez, de su disco Giros del año 1985. Me puso muy contento cuando recibí el mensaje con esta propuesta porque me trajo resonancias propias, recuerdos. Aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Román, que es quien me hizo conocer esta canción décadas atrás. Supongo que tendría 14, 15 años. Creo que el nombre de esta canción también es una gran metáfora de la recuperación o de lo que puede ser el comienzo de un proceso de recuperación, de ese llegar a la recuperación, de ese querer empezar algo nuevo, querer buscar la paz interior, la tranquilidad, la sanación. Y un poco en la previa hablábamos con Agus y con Mati acerca de lo que nos pasaba también a nosotros escuchando esta canción en diferentes momentos. Voy a ser breve porque también lo quiero escuchar a Agus, sus reflexiones sobre esto, que un poco también él era el que traía este tema en cuestión, pero yo pensaba también en cuando escuché esta canción por primera vez y yo pensaba que esa canción hablaba de alguien más. Después, en otro momento, esa canción parecía que estaba hablando de mí. Y bueno, hoy en recuperación creo que también habla de mí, pero ya como desde otro lugar. Hay una resignificación y este concepto es algo también que nos visita frecuentemente en el podcast. Pienso en el episodio que compartimos con Joaco también en relación a la canción de Babasónicos que trajo. Y Agus hablaba de algo que es como crear nuevos recuerdos, crear nuevas vivencias, enriquecer el mundo de nuestras percepciones
Y creo que eso es un poco lo que pasa en el proceso de recuperación. Toda la experiencia que vamos acumulando con nuestro nuevo estilo de vida, nuestra nueva forma de vivir más plena, más consciente, más responsable. Y así hoy sentimos que escuchamos una canción que nos acompañó durante gran parte de la vida. Muchas veces pensamos que vamos construyendo como una banda sonora de nuestra vida a través de los años. Y me pareció interesante pensarse en cada momento cómo estaba uno y cuál era el impacto o la llegada de esa canción que escuchaba, de esa película que veía. Así que bueno, gracias Agus por este lindo comienzo que creo que nos va a invitar a estas reflexiones espontáneas que el compartir este encuentro nos da la oportunidad. Bueno, gracias Jera. Me pone muy contento sentirnos en la misma sintonía. Sentí eso cuando hablabas de todo lo que te hizo acordar ese tema, cómo reflexionabas sobre eso. Mi idea de traer este tema, en realidad les cuento que me puse muy nervioso cuando me dijeron que traiga algo y me estaba bañando y puse este disco y apenas empezó a sonar dije, es esto lo que yo tengo que llevar. Porque claramente ha sido Fito en general y este disco también y otros, de alguna forma la banda sonora de buena parte de mis años. Y lo que yo necesitaba, o por qué traigo este tema, es de alguna manera resignificar este tema, resignificar la música, no solo este tema, ni este género, ni este disco. Recuerdo cuando empecé mi recuperación, lo que fue acercarme a la música nuevamente, empezar a sentir a través de la música, empezar a escuchar las letras, a analizarlas. Pero bueno, fundamentalmente traje este tema porque tengo un recuerdo que podría decir que fue una vez, pero seguramente fueron varias veces. No recuerdo un día puntual, pero tengo la imagen de estar en mi auto escuchando esta canción y que me interpele de tal manera que sentir como una puñalada en el pecho de alguna manera. Sentir que el tema estaba hablando de mí, sentir que lo que decía era lo que me estaba pasando a mí. Y en ese momento sentí que realmente yo tenía un problema. Me di cuenta lo enfermo que estaba, me di cuenta que me estaba quedando solo, o al menos eso sentía. Por eso hay algunas frases muy concretas. Si estás igual que un barco en alta mar, visualizo esa imagen y es de total soledad, ¿no? Y después, si estás cegado de poder, esa sensación de no poder, de querer salir de ahí, de querer salir de esa situación, de no querer hacerlo más, pero por inercia volver a hacerlo, no encontrar reparo, no encontrar desde dónde agarrarse para sacar la cabeza. Y bueno, y por eso después la frase tira tu cable a tierra, que pienso en el nombre del disco que es Giros, y en esa sensación de si es una cosa que da vueltas y vueltas y vueltas sin parar y no tener de dónde agarrarse, y la solución es parar, de alguna manera tirar el cable a tierra, es parar eso, ¿no? Después habla también de si no hay nada que anestesie tu dolor, no creas que perdió sentido todo. Es fuerte. Frases muy cortas pero muy profundas de lo que yo sentía en ese momento. Así que bueno, traer este tema es de alguna manera crear nuevos recuerdos sobre esto, sobre esta canción. Creo que mañana, la semana que viene o dentro de algunos meses, algunos años, este tema me lo voy a acordar como que es un tema de la recuperación, que lo traje acá para compartir con ustedes, que vos, Jera, resonaste de esta manera, los recuerdos que te trajo. Es esto, crear nuevos recuerdos sobre nuestra vida, sobre cosas cotidianas. Por ahí va la elección de este tema para traerlo acá para compartir con ustedes. Bueno, gracias a vos, Agus. Los escuchaba atentamente a los dos. Yo no conocía esta canción hasta que vos nos la pasaste el otro día. La escuché por primera vez. Es bastante fuerte. Vos hablabas, Agus, de la soledad. Yo me sentía muy incomprendido por todos. Me sentía bastante solo, por más de que siempre estaba rodeado de gente. Y lamentablemente ese cable a tierra no llegaba, no aparecía. Yo que conozco esta canción ahora en recuperación, la veo como que el cable a tierra es todo lo que hago a diario en mi vida, que es necesario, prácticamente obligatorio, como por ejemplo hacer este podcast con ustedes, salir a correr, hacer un llamado cuando estoy lleno de pensamientos que me hacen daño, ir a un grupo, ir a terapia, tener una charla con alguien de confianza. Son todos cables a tierra que yo necesito porque no estoy desesperado, no me siento solo, no estoy en consumo, pero la enfermedad sigue ahí
y yo necesito de todos estos cables a tierra para poder seguir transitando la vida de una manera agradable, en donde reinen cosas como el agradecimiento y rescatarle lo positivo a las cosas que van sucediendo, hacer el ejercicio de recordar cómo yo llegué al DISPO, al tratamiento, cómo estoy hoy, qué fue todo lo que pasó, no olvidarme de eso, de lo que voy logrando, como tampoco olvidarme de lo que me produce la canción, los recuerdos a los que me lleva, de cómo estaba yo y lo mal que me sentía. Se habló mucho de resignificar y es algo que a mí me viene pasando mucho en esta etapa de mi proceso. En este momento estoy trabajando la manera de vincularme con la gente, ya que estoy entendiendo cómo desde niño yo fui teniendo quizás los modelos de mis padres, en los que de un lado yo me sentía abandonado, me sentía rechazado o no querido, y por el otro lado tuve un lugar especial en el que, en una especie de que yo no sienta lo que pasaba a mi alrededor y la tristeza no me tome por completo, yo fui muy mimado y muy ayudado en todo, casi como si fuera de cristal. Entonces en este momento yo, que corrí el consumo, al vincularme a veces teniendo esos dos modelos, cuando yo no me siento especial, tiendo para irme al lado de que no soy querido, de que soy rechazado, de que no soy importante, de que no valgo la pena, de que no sirvo, y eso me conecta profundamente con heridas del pasado, que por lo visto no son tan del pasado porque siguen apareciendo. Y bueno, ahí está una de las cosas que tengo que trabajar en este momento. Yo el otro día le comentaba a Jera, le mandé un audio de cómo es que uno sin el consumo tiene que conscientemente sentir y vivenciar lo que está pasando a su alrededor, en mi mundo, digamos, en mis vínculos, en mis momentos. Y cuando se viene una emoción como la tristeza, por ejemplo, la angustia, yo la siento de lleno, la paro con el pecho y la tengo que vivir, tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer, pero estando triste al mismo tiempo, y no tengo a la droga para escapar, para irme por un lado hacia otro lugar, para olvidar por un rato, para hacer como que no pasa nada y meter todo bajo la alfombra y patearlo para más adelante. Ahora me doy cuenta, lo siento y lo tengo que trabajar para poder seguir adelante, y ahí es donde siempre hablamos nosotros en este podcast de cómo cuesta a veces hacer las cosas que nos hacen bien y nos tenemos que forzar a llevarnos como para no darle la derecha a la enfermedad y decirle: che, yo sé que estás acá, te siento, te escucho, te veo, pero voy a hacer todo lo que pueda para hoy ganarte. Bueno, gracias Mati, gracias Agus. Muy lindo todo esto que acaban de compartir y me dio la posibilidad de ir resonando y anotándome algunas cosas. Un poco está el tema de la resignificación, también el análisis que podemos hacer un poco de algunos fragmentos o frases de la letra de Fito. Coincidíamos con Agus en dos frases para mí también muy poderosas, que es cegado de poder y no creas que perdió sentido todo. La primera, que habla de una ceguera, ¿no? Que es algo, muchas veces decimos que la enfermedad no nos deja ver mucho más allá de lo que ella quiera que veamos. Y después la cuestión del poder. Creo que la recuperación es un gran acto de humildad, que uno en algún momento, y quizás por determinadas circunstancias que afortunadamente confluyen, uno pueda imponer esa actitud para dar la posibilidad que la recuperación pueda entrar en nuestras vidas, darle una chance, darle una oportunidad, versus esa sensación de poder que construye como una falsa esperanza de que yo solo voy a poder, yo tengo que poder, ya voy a poder. Es como una falsa convicción que la enfermedad nos va imponiendo para retardar o para estirar su propósito o para mantenernos en consumo. Y después no creas que perdió sentido todo, creo que es una gran frase para escuchar profundamente quienes quizás estén en una situación de ambivalencia, de sentir que ya no puedo más pero no puedo parar. Porque la enfermedad, por ahí lo que nos puede decir, y yo resueno con eso, es perdió sentido todo. Entonces cuando pierde sentido todo, da lo mismo seguir, no seguir.
Y claramente, vuelvo al tema de la ceguera, podemos hasta tener una vida bastante construida, con muchas cosas que nos gustaría valorar, que darían cuenta de que hay mucho sentido alrededor de uno, pero uno puede sentir que perdió sentido todo al mismo tiempo. Me gustó también cuando Agus decía esto de crear nuevos recuerdos, de sumar a la resignificación de las cosas, y que muy lúcidamente se daba cuenta de que es algo que estamos haciendo ahora mismo, compartiendo este momento, grabando este podcast, resonando, animándonos a estas reflexiones que espontáneamente tratamos de hilvanar. Pensaba también que el cable a tierra es desconectar algo para tener la posibilidad de conectar con otra cosa, ¿no? Sería desconectarse de la vida en consumo para poder conectar con la recuperación. Literalmente el cable a tierra es un sistema de protección al usuario de los aparatos conectados a la red eléctrica. Me gustó esto, ¿no? De ver como un sistema de protección, que un poco también es lo que decía Mati, ¿no? Que tiene que ver con la espiritualidad y con todas las cosas que hacemos. Un cable a tierra pasa a ser hacer las cosas que me hacen bien. Mati en el episodio anterior definía la espiritualidad de esa manera tan linda y sencilla, que para mí la espiritualidad, decía, es todo lo que hago que me hace bien. Y la resignificación está alineada con eso, ¿no? Es de alguna manera alinear nuestras vivencias o revivencias, lo que revivimos, lo que revivenciemos, en este caso volviendo a escuchar esta canción, pero ya desde el espíritu de la recuperación, que creo que de todo esto que estamos hablando es de lo que se construye ese espíritu, es lo que lo constituye. Qué bueno sentir en este momento ese espíritu de recuperación. Siento que está acá, que esto es parte de la recuperación. Una de las preguntas que me habían pasado como para traer era qué era la espiritualidad para mí. Y me acuerdo que cuando empecé mi recuperación y empecé a hacer grupos, me costaba mucho cuando hablaban de espiritualidad. Yo que fui a un colegio católico, 15 años, digo yo, no tengo ganas de que me vengan a hablar acá de Dios y de rezar. Y después, con el tiempo, fui entendiendo de qué es espiritualidad y que puede ser o no ligado a la religión. Y fue un camino sigue siendo, lo sigo buscando. Sigo buscando mi espiritualidad, la sigo trabajando. Pero me acuerdo que fue muy triste en ese momento entender de que yo no sabía qué era la espiritualidad. No entendía por dónde pasaba mi espiritualidad. Hoy me doy cuenta que para mí la espiritualidad es vivir con ecuanimidad. Darle valor a esto que está pasando acá. Darle valor y darle sentido a mi vida. Respetando mis valores, confiando en ellos, actuando de acuerdo a ellos, conectarme con lo más sencillo, despojarme de todo eso material o como alguna coraza que está escondiendo lo que nuestros sentimientos o nuestros valores o lo que verdaderamente hoy a mí me importa, que es esto, compartir, el amor, mis hijos, mi familia. Después había otras preguntas. ¿Cómo llego a la recuperación? La verdad que llego derrotado. Mi vida era un caos e insostenible mucho tiempo más. Los vínculos que me quedaban estaban muy rotos. Era cuestión de semanas, creo yo, perder mi familia, perder mi trabajo. Incluso hoy me encuentro mirando muchas veces para atrás y estuve cerca de perder la vida muchas veces. Lo que pasa es que en ese momento no era consciente. Llegué pidiendo ayuda de una manera muy inconsciente porque no me salía a pedirla concretamente. Me olvido sustancia donde hoy era obvio que lo iba a encontrar mi compañera, Sofi, a quien voy a estar eternamente agradecido de que lo haya encontrado, porque yo quería parar, sabía que tenía un problema, sabía que necesitaba ayuda, pero no sabía cómo pedirla. Tenía mucho miedo de quedarme aún más solo de lo que ya me sentía. Después uno va haciendo propio la recuperación, el espacio, el tratamiento. Creo que si uno no lo internaliza es muy difícil llevarlo adelante. Si uno no toma la decisión de parar, es difícil. Pero bueno, se puede. Y eso también es un poco contar desde mi experiencia cómo hice para parar. Lo primero que hice fue decir la verdad cuando pasó eso que acabo de contar. Sacarme esa mochila pesadísima que venía cargando hace mucho tiempo, de culpas, de mentiras, de escenarios grandilocuentes para tapar un consumo o seguir consumiendo. Dije que tenía un problema, que necesitaba ayuda y que yo solo no podía, porque ya había intentado parar solo y no pude parar solo. Desde ahí empecé a hacer muchos grupos. Esa fue la primera clave, incluso más de lo que tenía indicado. Estoy próximo a cumplir los 2 años
y nunca falté a una terapia. En resonancia a esto de los 2 años, un recuerdo nuevo que me propongo hacer en esto de resignificar. Se aproxima la fecha de los 2 años, que va a ser el lunes, y el domingo estoy anotado a una carrera a 15 kilómetros, que voy a tener el placer incluso de correrla con Mati, que me va a acompañar. Así que esa es una manera también de resignificar la fecha, cambiar ese día de hace 2 años que fue mi último día de consumo y creo que el peor, por un día de recuperación, de actividad física, de salud, de algo bueno, de estar en compañía, de hacerlo con un par, que aparte es un amigo. Otra cosa que me sirvió mucho, que viene a colación, es haber empezado a correr. Hacer actividad física marcó un antes y un después en mi recuperación. Con el tiempo después empezás a comer mejor, empezás a estar de mejor humor, a dormir mejor. Otra cosa fue la meditación. Me ayudó mucho conocer lo que es la meditación, ponerla en práctica, hacerla propia, buscarme mi aplicación, ponerme metas de meditar 90 días seguidos, por ejemplo. Después de parar, creo que viene la etapa más difícil. No es fácil parar, pero después de parar viene una etapa de mucha introspección. Recuerdo que los primeros meses de mi recuperación lo más importante era no consumir. Esperar ese tiempo de desintoxicación de la cabeza para poder ir viendo, como decía Mati, heridas del pasado, que no son tan del pasado porque están presentes. Entonces al principio es muy importante, para mí fue muy importante hacerme de todas esas herramientas para parar. El llamado telefónico, los grupos, la meditación, la actividad física y después reconocerme impotente y poner en práctica mi humildad para entender y trabajar todos mis problemas más troncales, si se quiere, traumas, costumbres que uno trae muy arraigados desde chico, como decían ustedes, que bueno, me hicieron llegar hasta acá, ¿no? Y ese laburo es en sobriedad y ese laburo es la recuperación para mí, porque lo siento muy diferente a estar sobrio que estar en recuperación. Creo que estar en recuperación es un proceso más grande y que tiene que ver con la espiritualidad. Gracias, Agus. Bueno, yo antes no te agradecí por las palabras que nos diste cuando hablaste por primera vez en este episodio, de lo que sentís y lo que valorás este espacio, esta oportunidad. Nosotros, y me atrevo a hablar por Jera también, le damos un mismo valor. Nosotros sabemos que no es fácil estar acá, abrirse, mostrarse cómo es uno, lo que a uno le pasó, contar su experiencia, qué es lo que está haciendo ahora. No es nada fácil, pero tiene ese valor tan grande que uno tiene la ilusión de que pueda servirle a alguien algún día, más allá de lo bien que nos hace a nosotros estar acá haciendo esto como parte de nuestra propia recuperación y conectando como estamos conectando nosotros tres y como suele pasar cada vez que viene un invitado, en el que se nota una pasión, una dedicación, un trabajo hecho. Vos, Agus, decías que al principio no, lo espiritual te chocaba o no encontrabas, no sabías qué significaba. Creo que cualquier persona que esté escuchando este episodio se da cuenta de que vos sos una persona espiritual, tenés espiritualidad por cómo hablás, cómo sentís las cosas. El otro día hablábamos con Jere y salió el tema de qué era la espiritualidad para mí y yo dije todo lo que hace bien, lo resumí así y yo sé, por conocerlo de hace unos años a Agus, haberlo visto llegar, sé todo lo que pasó este tiempo, cosas muy fuertes, muy difíciles y que podrían haberlo hecho tropezar o haber dejado el tratamiento, haber tomado otro camino, y sé todo el esfuerzo que hiciste por mantenerte como estás hoy, y eso para mí es la espiritualidad, todo lo que vos das para ser una mejor persona, y tanto en tu familia como en el dispo, como en el laburo. Resonaba en el punto de cómo llegué a la recuperación. Con la ayuda de mi novia, le pude decir a ella, me costó mucho, ya venía muy mal, no podía parar, y gracias a Dios llegó el día en el que pude hablar, pude decirle, mintiendo un poco porque no me daba para
decir todo lo que había hecho, pero habiendo contado o confesado solo la última parte, me alcanzó para que ella me empuje a pedir ayuda. Me hizo llamar a mis viejos que vinieron en urgencia y a partir de ahí empecé en NA a hacer grupos. Me costó parar igual. Por esto que decías vos, Agus, también de intentar siempre tratar de resolverlo solo. Como que cuando yo estuve en consumo todos esos años, no medía como mido hoy lo que me estaba pasando. O sea, yo ahora en recuperación veo lo que me pasó en todos los años que yo consumí, la cantidad de veces que estuve cerca de morir, en los problemas que me metí, la tristeza en la que yo estaba viviendo, que no tenía sentido, la soledad, todo lo que me iba pasando, que quizás en alguna que otra canción que yo escribía lo trataba de decir camuflado, pero estaba como perdido, totalmente perdido, y lo pude ver gracias a la ayuda que me dieron en recuperación, en la que en un principio fueron pares los que me ayudaron. Después, en el segundo proceso, entran los profesionales que junto con los pares me dan la teoría y me explican o me cuentan lo que a mí me pasaba, y yo puedo entender, poner en palabras eso que nunca podía poner en palabras porque yo me sentía incomprendido hasta por mí mismo. Antes me había quedado pensando en la música, en la primera parte de este episodio cuando hablábamos del tema que trajo Agus, y en la previa yo le contaba a Jera cómo influyó la música en mí siempre. Soy una persona que escucha mucho, vive las letras, vive la música, y a mí me hizo mucho daño la música que yo escuché cuando empecé a consumir, porque empecé a ver con otros ojos las letras y me metí en bandas que eran muy dañinas para un adolescente que está tratando de formar su personalidad, de entender el mundo que está conociendo, casi ya entrando en la adultez. Y las bandas que escuchaba yo eran personas básicamente que tenían problemas de consumo, y todas sus letras eran de una inmadurez y de una irresponsabilidad total para con la sociedad. Creo que hacían lo contrario de lo que estamos tratando de hacer en este podcast. A mí por lo menos me dañaron mucho porque moldearon ese personaje del que siempre hablamos en mí, de autodestrucción total, en la que yo siempre creía que iba a morir joven porque esos ídolos morían jóvenes por suicidios, por sobredosis. Por lo que esa resignificación, y como dijo Jera hace unos capítulos atrás, que uno de los motivos de él para no consumir era vivir nuevas experiencias. Bueno, yo tengo un desafío más, que es el de escuchar nuevos autores, nuevos estilos, nuevas bandas, descubrir bandas que me ayuden a conectar con este momento presente, en la que el mensaje no sea de daño o de muerte, y que sea lo contrario, un mensaje de vida. Bueno, gracias Mati y gracias Agus. Con esto último que traía Mati resonaba muchísimo y me hacía pensar que en recuperación tenemos esta posibilidad de enriquecernos. Cuando yo mencionaba como un motivo para no consumir el darme la posibilidad de vivir nuevas experiencias, que yo también lo leo como el dejar de hacer siempre lo mismo. Un poco como decía, la recuperación nos da la posibilidad de enriquecernos, de vivir nuevas experiencias. Esto que entendía que mencionaba Mati respecto a conocer nuevos autores, ampliar el horizonte de búsqueda de experiencias a vivir desde lo cultural, desde lo social, desde lo comunitario. Y creo que esto también tiene que ver con lo que hablábamos antes de la resignificación, porque creo que todo eso es parte de lo que nos va a permitir a nosotros resignificar las cosas. Un poco retomo también algunas cosas que mencionaba Agus y que yo resonaba. Me gustó esto de vivir con ecuanimidad. Por otro lado, también Agus habló de un tema que yo lo catalogué como los pedidos de ayuda inconscientes, que puse inconscientes entre comillas. Me da la sensación como que están a mitad de camino, pero no lo tengo claro, pero resonaba mucho con eso, y de sentir que infinidad de veces también yo fui como dejando rastros por doquier. Sería importante quizás también mencionar esto y que lo escuchen quizás quienes puedan estar cerca de personas que puedan tener alguna problemática de consumo, y estar atentos a estos indicios y saber que son muy importantes, que pueden salvar vidas, que puedan pedir ayuda a partir de eso, que puedan abrir alguna determinada situación que hasta el momento podía permanecer como hermética.
Y después esto de decir la verdad, de empezar a sentir el alivio de ya solo tener que ser uno mismo, que igualmente no es fácil, como también Agus decía, ¿no? Que parar no es fácil. Ahí siempre sumamos la frase, es simple pero no es fácil. Y esto también de empezar a ser uno mismo es un proceso, no es de un día para otro. En mi caso, yo siento que poco a poco fui acercándome y sigo acercándome a la persona que quiero ser y me quiero mantener cerca de ese lugar. Pero bueno, cuando uno empieza la recuperación y a partir de ahí establece como un corte temporal, un antes y un después, al principio hay como un mecanismo residual que hay que ir desarmando, ¿no? Es simple, pero no es fácil. También nos suele pasar de ver y de vernos en nosotros mismos también cierta dificultad muchas veces de hacer lo que nos hace bien. Pero ese es el trabajo, generar el hábito, generar los nuevos hábitos. Muchas veces hablamos también de estas cuestiones y ahí empiezan a aparecer un montón de cosas que empiezan a sembrar su semillita y aprender. Agus mencionaba la actividad física, entre otras herramientas que nos aportó. Con respecto a la carrera que mencionaba y respecto a las carreras, yo creo que hay un espíritu de la recuperación que emerge de manera muy especial cuando sentimos que le ponemos el cuerpo a desafíos tan lindos e intensos como puede ser una carrera. Siempre recuerdo momentos de mucha emoción en esos instantes previos a una línea de llegada. Y bueno, también esta distinción que hacía Agus de estar sobrio a estar en recuperación, ¿no? Que creo que la diferencia la marcan un poco todas las cosas de las cuales venimos hablando en este podcast, de lo que tiene que ver con la construcción de una nueva vida, como decía Agus, ¿no? También alineada con la recuperación, conectada con lo espiritual. Así que bueno, muchas gracias Agus por compartir con nosotros este momento, de permitirnos conectar con la recuperación y sumar a este encuentro esta nueva experiencia para que atesoremos. Bueno, siempre escucho en los anteriores episodios, capítulos, que le preguntan qué le dirías a alguien que está escuchando esto si está en consumo, ¿no? Y siempre pienso, por alguna historia propia, tengo a mi papá alcohólico. Recuerdo algo siempre de chico que mi mamá y algunas personas a las que consultaba cómo hacer para ayudarlo, me decían que no le diga nada cuando estaba intoxicado, porque no se le iba a acordar, o como que no le entraba la bala, ¿no? Entonces siempre me cuesta esa pregunta o pensar alguna manera efectiva de pasar el mensaje. Podría decir que sea que tire el cable a tierra, ¿no? Pero me pareció algo súper importante lo que vos decías, Jera, de hablarle por ahí a las personas que están alrededor de esa persona que está en consumo, que hay algunos indicios que la persona que está en consumo va dejando de alguna manera ese pedido de ayuda inconsciente, entre comillas. Yo cuando lo anoté también lo puse entre comillas, porque tiene el poder de salvar una vida. Y con eso retomo la segunda oportunidad que a mí me da la vida, lo importante que es para mí estar en recuperación, y con eso los regalos que me da la recuperación. Yo fui papá por segunda vez en recuperación, y eso, aparte de darme otro motivo para no consumir, también refleja el volver a elegirme como padre, volver a querer asumir ese rol, volver a elegirme con mi pareja. Y el regalo de la recuperación para mí es esa conexión que vuelvo a tener con mi hija y que tengo con ambos, con Camilo y con Emilia, que es una sensación tan única que es muy difícil de transmitir con palabras, y que estar tan conectado conmigo mismo hace que pueda estar conectado con ellos, que pueda transmitirles todo a través de un abrazo, de una caricia, de una mirada, de un juego. A veces cuando le digo a mi hija que tiene 3 años, vos sabés que papá te ama mucho, y después me quedo pensando, tal vez no entiende la palabra, qué significa, ¿no? Pero creo que lo debe sentir como lo siento yo. Ese es mi tesoro más grande de la recuperación. Poder tener esta segunda oportunidad de poder ser el padre que soy, el padre que siempre quise ser, y después puedo nombrar y hacer una lista enorme de un montón de cosas. Pero este es lo que siento más preciado de este momento de mi vida. Así que bueno, les agradezco mucho por haberme invitado. Me voy sintiéndome como que he dado un paso más en mi recuperación, me he desarrollado un poquito más, he aprendido un poco más, y que lo vivo como una experiencia de crecimiento y de mucho agradecimiento. Así que muchas gracias Mati, muchas gracias Jera. No les dije al principio, pero han sido muy referentes para mí en mi recuperación. Cuando entré al dispositivo, escucharlos siempre me hacía bien. Después me acuerdo cuando terminábamos el grupo, no íbamos a correr, siempre
les preguntaba un poquito más de algo o incluso algún consejo para cómo correr un poco más. Así que gracias por formar parte de mi recuperación. Gracias, Agus, por abrirte así como te abriste. Y bueno, ya casi con una definición de espiritualidad, con esa conexión de la que hablabas, eso invisible que hace que todo valga la pena. Gracias, Gera, también por este espacio, por todo lo que haces siempre por el podcast. Les agradezco como siempre a todos los que escucharon hasta el final este episodio y los invitamos a que siempre nos escriban o nos comenten o nos sugieran algo, que nosotros siempre vamos a recibirlo con amor y con ganas de crecer. Chao, nos vemos la próxima.